Amigos, que Dios les bendiga. Soy el Padre Robertson en una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a martes 26 de octubre. El Evangelio para hoy lo tomamos de San Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo: ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, encontramos aquí entonces dos pequeñas por así decirlo, parábolas, comparaciones, ejemplos que Jesús nos presenta en este día. Y sobre todo relacionándolos con el reino de Dios. Por una parte, el grano de mostaza sembrado por un hombre, y el segundo ejemplo, la levadura que una mujer coloca en la masa. Dos cosas que parecen insignificantes, pero que a la larga fortalecen la fe, que a la larga, al realizar bien su acometido, su objetivo, llegan a realmente dar frutos abundantes, así como lo escuchamos. Llama la atención entonces. Por ejemplo, la semilla de mostaza es muy pequeña. No sé si alguno de ustedes conoce una semilla de mostaza. La colocan a palma de su mano y apenas logramos verla a simple vista. Pero tiene una fuerza interior tan impresionante que la lleva a ser un arbusto grande, el más grande de los arbustos. Y así nos lo recuerda, por ejemplo, este texto de San Lucas. Llega a ser el más grande de los arbustos. Incluso ahí anidan los pájaros. Un poco de levadura, aunque sea pequeño, aunque sea chiquita la levadura, puede transformar 3 medidas de harina. Imagínense ustedes, fermentando aquella masa y logrando que el pan se pueda inflar y lo conozcamos tal y como nosotros solemos ver esos panes exquisitos, sabrosos, ¿verdad? A nosotros los cristianos, nos dice el comentario bíblico de Edición de San Pablo, nos suelen gustar las cosas espectaculares y solemnes y, a ser posible, rápidas. ¿No es ese el estilo de Dios? ¿Cuántas veces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia, Dios se sirve de medios que humanamente parecen pequeños o insignificantes, pero consigue frutos muy notables? La Iglesia empezó en Israel, un pueblo pequeño en el concierto político de su tiempo, animada por unos apóstoles que eran personas muy sencillas, en medio de persecuciones que parecía que iban a ahogar aquella iniciativa. Pero como el grano de mostaza y como la pequeña porción de levadura, la fe cristiana fue transformando a todo el mundo conocido y creció hasta ser un árbol en el que anidan generaciones y generaciones de creyentes, en donde Dios ha puesto su mirada, en donde Dios santifica a tantas personas que confían. Bueno, pues ahí está la respuesta. Por eso, cuando nosotros veamos que las cosas parecen no ir bien en nuestras vidas, cuando sintamos que el camino es largo, que la carga es pesada, que hay problemas tan serios y fuertes, allí Dios nos dice: cree, confía. Y si el grano de mostaza, aunque sea muy pequeño, pero te tomas de la mano de Dios y crees y confías, todo saldrá bien y la empresa crecerá y tendrás frutos en abundancia, así como se oye. Hoy valdría la pena también recordar algunas palabras del Papa Francisco al respecto del texto que acabamos de escuchar. Jesús, dice el Papa, utiliza 2 ejemplos sencillos de la vida cotidiana, el del grano de mostaza y la levadura. Ambos son pequeños, pero cuando entran en ese movimiento tienen dentro un poder que sale de sí mismos y crece. Es el misterio del reino de Dios. El grano tiene el poder dentro, la levadura tiene el poder dentro y también el poder del reino de Dios viene desde dentro.
No es un crecer como, por ejemplo, el de un equipo de fútbol cuando aumenta el número de seguidores y el de jugadores, sino que viene de dentro. Dice San Pablo que los sufrimientos de esta vida no son comparables con la gloria que nos espera, que no es un esperar tranquilo. ¿Cómo va mi esperanza? ¿Es una ilusión? ¿O creo que allí dentro está el Espíritu Santo? ¿Hablo con el Espíritu Santo? Esta es la reflexión del Papa que nos dejó un 31 de octubre del año 2017 sobre el texto de San Lucas 13 que hoy acabamos de escuchar. Le pedimos al Señor algo importante. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Así es, pidámosle eso al Señor, que nos ayude a creer. De hecho, la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y versículo 1 nos recuerda qué es la fe, ya que vemos el grano de mostaza. La fe es como un grano de mostaza, dice hoy el texto. Bueno, importante saber entonces que el reino es como un grano de mostaza y la fe es como un grano de mostaza. Nos enseña Jesús a creer que aunque ese granito es muy chiquito, de ahí saldrán muchos frutos, frutos en abundancia. Y en el silencio de la cotidianidad, en el silencio del diario vivir, Dios nos va enseñando, Dios va proveyendo, Dios va bendiciendo, Dios nos va regalando lo que necesitamos. Y entonces la carta a los Hebreos 11:1 define también la fe, ya que recordamos el grano de mostaza y lo comparamos también con la fe. La fe en el reino, la fe en Jesús. La fe es la garantía de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí está, garantía y convicción, esa es la fe. Cuando pensamos en un granito de mostaza, pensemos en nuestra fe. Señor, que mi fe sea como un grano de mostaza que es muy pequeño, pero que en el silencio de la vida diaria se va haciendo grande y se va haciendo grande hasta que llega a ser un arbusto y un árbol grande. Señor, ayúdame a creer y a confiar en ti, que en los momentos difíciles estás conmigo, que en mis crisis estás conmigo, que en mis problemas estás conmigo, que en mis tribulaciones estás allí, que tú me acompañas, Señor, y que no puedo ser una persona que se sienta sola, porque tengo tu compañía. El reino tuyo ha llegado a mi vida, ha llegado, Señor, a través de la iglesia, a través de la Eucaristía, a través de tu palabra, a través de los sacramentos, a través de mi prójimo. Tu reino está acá y se siente cuando me siento acompañado por ti, cuando siento que en mis padecimientos estás, cuando te siento tan cerca, Señor, y cuando veo tu obrar en mi vida, cuando tu mano también me da un milagro en medio de mi cotidiano vivir. Hoy es importante también que nosotros veamos cómo pareciera a la vista de los hombres un fracaso cuando las cosas no nos salen bien, cuando las cosas van y se perciben como difíciles, porque siempre queremos un triunfalismo, queremos un árbol grandote y frondoso, queremos pues una fe desmedida, y en realidad la fe se va cultivando en el cotidiano vivir poco a poco, poco a poco. Así que no dudes, siempre vamos a tener momentos difíciles, siempre vamos a tener altibajos en la fe. No todo el tiempo vamos a estar fuertes, firmes y con una fe alta como una torre, no. Vamos a tener momentos difíciles y ahí también está Dios, ahí también se fortalecerá Dios. Hay personas que cometen errores, que se equivocan cuando dicen, es que no tengo fe porque no siento nada. Mi hermano, la fe no tiene que ver con un sentimiento, la fe tiene que ver con la convicción y por eso acabamos de meditar la carta a los Hebreos también. Sí, un granito de mostaza, la fe es como un grano de mostaza que desde lo más pequeño va produciendo frutos. La fe da frutos en tu vida diaria y aunque tú no sientas algo en tu corazón, no siempre vas a sentir. La fe no es un sentimiento, la fe es la convicción, la garantía de que Dios está ahí, de que aquello que no tienes lo vas a recibir, de que aquel cuerpo que está con achaques va a recibir sanación. Eso se llama fe, confiar que vendrá eso que recibes. Y no significa que no sientas nada, no, cuidado. Por eso hoy también le pedimos al Señor que nos ayude a confiar en que también seremos levadura,
que nosotros seamos levadura para los demás, es decir, que seamos fermento, que contagiemos a los demás de la presencia de Dios, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestras actitudes. Y de esa forma los demás se acercarán a Dios. Qué hermoso si al final de nuestros días, que seamos evaluados en el amor, el Señor nos pregunte: ¿a cuántas almas has llevado a mis pies? ¿A cuántos has podido salvar? ¿A cuántos has aconsejado? ¿A cuántos has llevado a la iglesia? ¿A cuántos le has mostrado la palabra de Dios y la fe? Y nuestra respuesta sea: Señor, por lo menos a uno he llevado a ti. Qué hermoso, ¿verdad? También nosotros seamos esa levadura en medio de la sociedad que tanto nos necesita. Ya la sociedad está cansada de personas que viven en pecado. La sociedad de hoy, el mundo de hoy, ya está cansado, y el Señor ya está cansado de ver a cristianos mediocres, de ver a cristianos que se avergüenzan de su fe. Ya estamos cansados de ver a personas que pues salen huyendo ante el compromiso que Dios pide y que viven una vida disoluta. Hoy Jesús nos pide que seamos fermento en la masa, que vivamos la verdad en una sociedad que nos invita a la mentira, que vivamos la castidad en una sociedad que nos invita a la lujuria, que vivamos el perdón en una sociedad que nos invita a odiar y a condenar, que vivamos el amor en una sociedad pues que realmente tiene odio. Pidámosle al Señor que también nosotros seamos fermento en la masa de este mundo, y que la presencia nuestra sea un pedacito de la presencia de Dios, que quiere precisamente llegar a tantos corazones necesitados. Que el Señor nos bendiga, nuestra Madre Santísima nos guarde y gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.